El grito de su padre resonó en la sala como un trueno inesperado, rompiendo el silencio de la cena familiar. «Eres un sucio maricón», espetó don Carlos, con el rostro enrojecido por la ira, mientras señalaba a Alejandro con un dedo tembloroso frente a toda la familia reunida en la casa de Madrid. La madre de Alejandro, doña Elena, se cubrió la boca con las manos. ¿Y sus hermanos menores, Ana y Pablo? Se quedaron petrificados, con los ojos abiertos de par en par, mientras el plato de paella se enfriaba en la mesa. Alejandro, de 25 años, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había reunido el coraje para confesar su orientación sexual esa noche, creyendo que el amor familiar podría superar cualquier barrera. Pero la reacción fue un puñal directo al corazón. Se levantó de la silla con las piernas temblorosas, murmurando un «lo siento» apenas audible, y salió corriendo de la casa, dejando atrás un silencio sepulcral que duraría meses. En las calles iluminadas de Madrid, Alejandro caminó sin rumbo, el aire fresco de la noche otoñal golpeando su rostro húmedo por las lágrimas. Recordaba cómo había llegado a ese punto, su encuentro con Miguel, un profesor de historia de 28 años, en una librería del centro. Miguel, con su barba ligera y ojos marrones que parecían leer el alma, había iniciado una conversación sobre un libro de García Lorca. Y de ahí surgió una conexión que Alejandro nunca imaginó posible. Habían pasado meses ocultando su relación, temiendo las repercusiones en una sociedad que, aunque progresista en apariencia, aún albergaba prejuicios profundos en familias tradicionales como la suya. Al día siguiente, Alejandro se mudó temporalmente con Miguel a su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Miguel lo abrazó fuerte esa noche, susurrando palabras de consuelo: «No estás solo, Ale. Vamos a superar esto juntos». Pero en el fondo, Alejandro sentía un vacío creciente. ¿Cómo podía reconciliar su amor por Miguel con el rechazo de su familia? Los días se convirtieron en semanas de introspección tortuosa. Alejandro, ingeniero en una firma de construcción, apenas podía concentrarse en el trabajo, sus diseños se volvían erráticos, reflejando el caos interno. Miguel, por su parte, provenía de una familia más abierta en Barcelona, pero entendía el peso cultural. En España hemos avanzado mucho desde Franco, pero en hogares como el tuyo, las raíces católicas aún atan fuerte, le dijo una tarde mientras caminaban por el Retiro. Alejandro Nadit. Pero su mente divagaba en los recuerdos de infancia, las misas dominicales, las expectativas de ser el hijo mayor perfecto, casado con una mujer y con hijos. Ahora, todo eso parecía un sueño roto. La tensión comenzó a escalar cuando Alejandro recibió un mensaje de su hermana Ana: «Papá está furioso. Dice que no vuelvas. Mamá llora todo el día». Eso lo hundió más. Decidió cortar contacto temporalmente, pero el aislamiento lo carcomía. Miguel intentaba distraerlo con salidas a bares gay-friendly, pero Alejandro se sentía observado, juzgado por extraños imaginarios. Una noche, en un bar de Chueca, un comentario homofóbico de un borracho los obligó a irse temprano, recordándole que la sociedad no era tan acogedora como pintaban las leyes. Semanas después, Alejandro enfrentó su primera gran decisión: asistir a una reunión familiar por el cumpleaños de su abuela. Miguel lo animó: «Es tu familia. Ve si quieres. Pero no te obligues». Alejandro fue solo. Pero al llegar,
Su padre lo ignoró por completo. Y su madre lo miró con pena. Susurrando, hijo. ¿Por qué nos haces esto? Salió herido, cuestionando si su amor valía el precio de perder a su familia. Esa noche, discutió con Miguel por primera vez, ¿y si tengo que elegir? ¿Tú o ellos? Miguel, dolido, respondió, no te pido que elijas. Pero no puedes negar quién eres. El conflicto interno de Alejandro se profundizaba. Soñaba con reconciliación. Pero la realidad era cruda. En el trabajo, un compañero conservador murmuró algo sobre maricones en una reunión. Y Alejandro se mordió la lengua, temiendo perder su puesto. La presión social lo asfixiaba, en España. El matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en círculos tradicionales, ser gay aún era tabú. Miguel, más asertivo, lo impulsaba a unirse a grupos de apoyo LGBT. Pero Alejandro resistía, aferrado a la idea de que podía manejarlo solo. Un mes después del incidente, Alejandro recibió una llamada de su hermano Pablo. De 18 años, hermano. Papá dice que si sigues con eso, te deshereda. Eso fue un golpe bajo. La familia era dueña de una pequeña empresa de importaciones. Y Alejandro había invertido años en ella. Ahora, su futuro económico pendía de un hilo. Discutió con Miguel sobre mudarse juntos permanentemente. Pero Miguel ocultaba su propio secreto, había sido despedido de su escuela por rumores sobre su orientación. Y no se lo había dicho para no preocuparlo. La revelación llegó en una cena tensa. Miguel confesó, me despidieron porque un padre de alumno me vio en una manifestación gay. Alejandro se sintió traicionado, ¿por qué no me lo dijiste? Miguel replicó, no quería cargarte más. Esa noche, durmieron espalda con espalda. El silencio cargado de resentimiento. Alejandro se preguntaba si su relación era una ilusión, construida sobre arenas movedizas de secretos y presiones externas. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a asistir a terapia. Recomendado por un amigo. El terapeuta, un hombre mayor, lo ayudó a desentrañar sus conflictos. El rechazo familiar no define tu valor, pero ignorarlo te destruirá. Alejandro lloró por primera vez en sesiones, liberando años de represión. Miguel, al verlo vulnerable, decidió ser más abierto, compartiendo sus propias luchas pasadas con la depresión post-coming out. Pero el punto de quiebre llegó cuando Alejandro encontró un mensaje en el teléfono de Miguel de un exnovio, sugiriendo un reencuentro. Celos y desconfianza invadieron su mente. Confrontó a Miguel, me estás engañando. Miguel negó, explicando que era solo un amigo. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Alejandro, abrumado, pasó una noche en un hotel, reflexionando sobre sus elecciones. ¿Valía la pena el dolor? Al amanecer, decidió volver. Pero con condiciones, total honestidad. De regreso en el apartamento, Alejandro y Miguel se sentaron en el sofá. El aire cargado de tensión. Necesitamos reglas, dijo Alejandro, su voz firme por primera vez. Miguel accedió. Y juntos establecieron un pacto de transparencia. Pero la paz fue efímera. 2 semanas después, doña Elena llamó a Alejandro, tu padre está enfermo. Un problema cardíaco. Ven. Por favor.
Alejandro dudó. Pero el deber filial lo impulsó a ir al hospital en las afueras de Madrid. Allí encontró a su familia reunida. Don Carlos, pálido en la cama, lo miró con ojos cansados pero sin arrepentimiento. Hijo, no cambies por mí, murmuró. Pero Alejandro sintió que era una manipulación. Ana lo abrazó, te extrañamos. Ale. Pablo. Más distante. Evitó el tema. Alejandro se quedó unas horas. Pero al salir, se sintió vacío. En casa. Le contó a Miguel. Quien respondió, es un paso. Pero no confíes ciegamente. La salud de don Carlos empeoró, forzando a Alejandro a visitar más seguido. En una de esas visitas, su padre lo confrontó, ese hombre con quien vives. ¿Es por el que nos abandonas? Alejandro, conteniendo la ira, replicó, no te abandono. Papá. Solo vivo mi vida. La discusión escaló, con don Carlos citando pasajes bíblicos sobre moralidad. Doña Elena intervino. Llorando, basta. Carlos. Nuestro hijo es bueno. Pero el daño estaba hecho, Alejandro salió furioso, cuestionando si perdonar era posible. Miguel. Meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Buscaba nuevo empleo. Pero las entrevistas fallaban por prejuicios sutiles. En España, decimos que somos tolerantes. Pero en la práctica, ¿se quejaba? Alejandro lo apoyaba. Pero su estrés laboral afectaba la relación. Una noche, Miguel sugirió mudarse a Barcelona, donde su familia era más abierta. Alejandro se resistió, no puedo huir de Madrid. Es mi hogar. La idea creó una grieta, ¿era egoísmo o supervivencia? El conflicto social se intensificó cuando un amigo común, Javier, los traicionó. Javier, celoso de su relación, difundió rumores en el círculo familiar de Alejandro, exagerando detalles para pintar a Miguel como un corruptor. Ana le envió un mensaje, dicen que Miguel te manipuló. Alejandro confrontó a Javier en un café, ¿por qué nos haces esto? Javier admitió, no soporto veros felices mientras yo estoy solo. La traición dolió, recordándole a Alejandro las fragilidades de las amistades en un mundo prejuicioso. Decidido a contraatacar, Alejandro organizó una reunión con sus hermanos. En un parque, les explicó su amor por Miguel, no es una elección. Es quien soy. Ana empatizó, te apoyo. Hermano. Pablo. Influenciado por el padre. Dudaba, pero la familia. Alejandro insistió, la familia debería amarme incondicionalmente. Esa charla plantó semillas de cambio. Pero el precio fue alto, Pablo se alejó temporalmente. Miguel. Inspirado, aplicó a un puesto en una escuela progresista. Lo consiguió. Pero requería mudarse a las afueras. Es una oportunidad, dijo Alejandro, temiendo la separación. Discutió, no puedes irte ahora. Miguel replicó, necesito estabilidad. Ale. ¿O prefieres que dependa de ti? La tensión culminó en una pelea donde Alejandro acusó a Miguel de egoísmo. Y Miguel de cobardía. Pasaron días sin hablar, cada uno lidiando con su dolor.
Alejandro buscó refugio en el grupo LGBT. Allí conoció a otros con historias similares, rechazos, reconciliaciones fallidas. Una historia de un hombre que perdió todo por negar su identidad lo sacudió. No quiero eso, pensó. Decidió reconciliarse con Miguel. Pero al volver, encontró una nota: necesito espacio. Voy a Barcelona unos días. El pánico lo invadió. ¿Era el fin? Solo en el apartamento, Alejandro reflexionó sobre sus decisiones. Recordó momentos felices, paseos por la Gran Vía, besos robados en el metro. Pero también los costos: aislamiento familiar, estrés constante. Llamó a su terapeuta: siento que todo se desmorona. El consejo fue claro: enfrenta tus miedos. No huyas. Días después, Miguel volvió. Arrepentido: te extraño. Se abrazaron. Pero acordaron terapia de pareja. En sesiones, desentrañaron matices. Miguel admitió miedo al compromiso por pasadas traiciones, Alejandro, inseguridad por el rechazo paternal. Progresaron. Pero el mundo exterior no cesaba. Un incidente en el trabajo: un jefe conservador lo degradó sutilmente tras rumores. Alejandro denunció. Pero el proceso fue agotador, cuestionando si valía la pena pelear. La familia reapareció cuando don Carlos salió del hospital. Invitaron a Alejandro a una cena de paz. Dudoso. Aceptó. Pero sin Miguel. En la mesa, don Carlos dijo: hijo, no apruebo tu estilo de vida, pero eres sangre mía. Alejandro replicó: no es un estilo. Es mi vida. La noche terminó en impasse, con doña Elena suplicando unidad. Alejandro se fue frustrado, pagando el precio emocional una vez más. Los meses siguientes fueron un torbellino de decisiones cruciales. Alejandro, fortalecido por la terapia, decidió confrontar a su padre directamente. En una visita privada, le dijo: papá, tu rechazo me destroza. ¿Prefieres perderme antes que aceptarme? Don Carlos, debilitado por la enfermedad, admitió: tengo miedo de lo que dirá la gente. ¿La iglesia? Alejandro respondió: el miedo no justifica el daño. Por primera vez, vio vulnerabilidad en su padre. Pero no perdón inmediato. Miguel, asentado en su nuevo trabajo, propuso formalizar la relación: casémonos. Ale. Demostremos al mundo. Alejandro, emocionado pero aterrorizado, aceptó. Planearon una boda pequeña en Barcelona, invitando solo a aliados. Pero filtrar la noticia fue un error. Ana se lo contó a la familia, desatando caos. Doña Elena llamó llorando: no lo hagas. Hijo, es pecado. Pablo, influenciado, se unió: estás dividiendo la familia. La presión familiar escaló a amenazas. Don Carlos amenazó con cortar herencias si procedía. Alejandro, herido, replicó en una carta: el dinero no compra amor. Miguel lo apoyó. Pero internamente dudaba: su propia familia, aunque abierta, advertía sobre complicaciones. En España, el matrimonio gay es legal. Pero en familias tradicionales, es guerra, dijo su madre. Un giro inesperado, Javier.
Arrepentido, se disculpó y ofreció ayuda. Reveló que había sido manipulado por un primo conservador de Alejandro. Lo siento. Fui débil. Alejandro perdonó. Pero con reservas, la traición había costado confianza. Usó eso para unir fuerzas. Javier ayudó a convencer a Ana de asistir a la boda. Pero el conflicto interno de Miguel surgió. En una noche de insomnio. Confesó, tengo dudas. Ale. ¿Y si el rechazo te rompe? Alejandro. Dolido. Cuestionó, dudas de nosotros. Miguel aclaró, no. ¿De la sociedad? Decidieron posponer la boda un mes. Tiempo para reflexionar. Ese periodo fue tortuoso. Alejandro soñaba con abandonos. Miguel con fracasos. En el trabajo. Alejandro enfrentó discriminación abierta, un proyecto le fue quitado por falta de enfoque. Denunció al sindicato. Ganando apoyo de colegas LGBT. La victoria fue pírrica, perdió aliados conservadores. Miguel. En su escuela. Defendió a un alumno gay acosado. Arriesgando su puesto. Vale la pena. Dijo. Pero el estrés lo agotaba. La familia de Alejandro hizo un movimiento sorprendente. Doña Elena visitó el apartamento. Hijo. Quiero entender. Pasaron horas hablando. Ella admitió ignorancia sobre la comunidad LGBT. Alejandro le mostró fotos con Miguel. Explicando su amor. Lloraron juntos. Un atisbo de esperanza. Pero don Carlos se negó a ceder, no vendré a esa farsa. Pablo. Dividido. Contactó a Alejandro, iré a la boda. Pero solo por ti. Era un avance. Pero parcial. Ana. Fully supportive. Ayudó con preparativos. La boda se acercaba. Tensiones altas. Una noche. Miguel y Alejandro discutieron sobre invitados. Invitamos a tu padre. Alejandro dijo no. Pero dudaba. El día antes de la boda. Un incidente sacudió todo. Don Carlos sufrió un ataque menor. Culpando el estrés por la boda pecaminosa. Alejandro corrió al hospital. Encontrando a su familia acusadora. Mira lo que causas. Dijo Pablo. Alejandro. Quebrado. Gritó, yo no causo nada. Su odio lo enferma. Salió llorando. Cuestionando si proceder. Miguel lo consoló, decide con el corazón. Alejandro eligió seguir. Pero el precio era alto, aislamiento de parte de la familia. La boda fue hermosa. En una capilla laica de Barcelona. Con amigos y aliados. Votos emocionales, te elijo a ti. Pese a todo. Pero ausencias dolían. Posboda. Volvieron a Madrid. Miguel encontró estabilidad, Alejandro. Un nuevo proyecto. Pero sombras persistían, llamadas ignoradas de don Carlos. Silencios de Pablo. 5 meses después del incidente inicial. La puerta del apartamento sonó inesperadamente. Alejandro abrió. Encontrando a su familia entera, don Carlos. Doña Elena. Ana y Pablo. Con expresiones mixtas. Hijo. Venimos a hablar. Dijo don Carlos. Su voz temblorosa. Alejandro. Atónito. Los dejó entrar. Miguel. A su lado.
Se mantuvo firme. La conversación fue tensa. Don Carlos admitió, me equivoqué. Tu boda me hizo pensar. No apruebo todo. Pero te quiero. Doña Elena agregó, hemos ido a terapia familiar. Queremos intentarlo. Ana sonrió, estamos orgullosos de ti. Pablo. Avergonzado, lo siento por dudar. Alejandro. Emocionado pero cauteloso. Respondió, el daño no se borra fácil. Necesito tiempo. Discutieron horas, prejuicios arraigados. Miedos culturales. El rol de la Iglesia en España moderna. Miguel intervino, el amor no discrimina. Don Carlos Nadid. Un cambio sutil. Pero no fue perfecto. Don Carlos evitó temas profundos. Y Pablo admitió luchas internas. Alejandro sintió alivio mezclado con resentimiento, ¿era genuino o por culpa? Acordaron reuniones graduales. Empezando con cenas neutrales. En semanas siguientes. La familia se esforzó, doña Elena conoció a Miguel. Don Carlos leyó sobre LGBT. Pero tensiones surgieron, en una cena. Un comentario homofóbico de don Carlos provocó discusión. Alejandro lo confrontó, si no cambias. No hay reconciliación. Don Carlos se disculpó. Pagando el precio de su orgullo. Miguel y Alejandro fortalecieron su vínculo. Viajando a Andalucía para desconectar. Reflexionaron, hemos pagado caro. ¿Pero valió? Alejandro ascendió en el trabajo. Usando su experiencia para abogar por diversidad. Miguel inició un programa anti-bullying en su escuela. Sin embargo, no todo fue rosa. Javier traicionó nuevamente. Difundiendo fotos privadas. Alejandro lo cortó definitivamente, la confianza rota no se repara. Eso reforzó su círculo, solo leales. La sociedad seguía desafiando, un ataque homofóbico en Madrid los alertó. Participaron en una marcha. Reivindicando derechos. Alejandro habló públicamente, no nos esconderemos. Al final. La familia se integró más, don Carlos asistió a un evento LGBT. Un paso gigante. Pero Alejandro sabía que el camino era largo. ¿Fue correcto que Alejandro perdonara a su familia? ¿O debería haber cortado lazos para proteger su paz mental?